Si nunca has experimentado el aburrimiento desgarrador de una clase de xenobiología a las 3 de la tarde de un martes, considérate afortunado. El aula 7 de la Universidad Galáctica tenía todo el encanto de un morgue. Si los morgues vinieran equipados con pantallas holográficas flotantes y sillas diseñadas por alguien que claramente nunca había visto una columna vertebral, el profesor Vestorin se pavoneaba por la plataforma como un pavor real en crisis de identidad. Imagina un ave de 2 metros de altura cruzada con un estudiante de filosofía que había leído demasiados libros de texto, con plumas iridiscentes de un azul verdoso que anhelaba cada 30 segundos y una voz que podría hacer que una droguería fúnebre sonara animada en comparación. Como hemos establecido en las últimas 14 rotaciones estándar, anunció Vestorin, chasqueando el pico con cada sílaba. El principio fundamental de la biología evolutiva demuestra claramente que los superdepredadores representan una rama terminal en el árbol de la inteligencia. En la última fila, Jake Morrison hacía todo lo posible por mantenerse despierto. 23 años, cabello castaño que no había visto un corte apropiado desde que dejó la Tierra hace 6 meses, y el tipo de postura relajada que sugería que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar de la galaxia. Junto a él, ocupando la mayor parte del pasillo, yacía un Golden Retriever, cuya cola ocasionalmente golpeaba contra el suelo con el entusiasmo de alguien que encuentra todo absolutamente fascinante. El imperativo biológico para la supervivencia, continuó Vestorin, ahora gesticulando dramáticamente hacia una pantalla holográfica que mostraba varias criaturas con colmillos, prohíbe el desarrollo de estructuras sociales complejas entre especies inteligentes y depredadores ápice. Es simplemente un suicidio evolutivo. Los otros estudiantes registraron obedientemente esta sabiduría. Kijix, un ser púrpura parecido a una medusa, se balanceaba nerviosamente en su tanque de movilidad. Gran, que parecía alguien que había cruzado un rinoceronte con una mala actitud, gruñó con aprobación. El colectivo Chimmer se sentó en perfecta armonía, sus formas cristalinas tintineando suavemente en acuerdo. Ninguna especie, declaró Vestorin con la seguridad de alguien que nunca se ha equivocado en nada en su vida, ha logrado establecer vínculos significativos con superdepredadores. El cálculo de riesgo-recompensa simplemente no cuadra. Cualquier intento de semejante estupidez resultaría en la extinción inmediata de la especie supuestamente inteligente. Fue entonces cuando Jake levantó la mano. El aula quedó en silencio, salvo por el suave silbido del sistema de reciclaje de aire y el suave jadeo de Biscuit, quien aparentemente había decidido que era un excelente momento para una siesta. La cabeza de Vestor giró hacia el fondo del aula con precisión mecánica, sus grandes ojos ámbar fijos en Jake con la mirada que los profesores reservan para los estudiantes que se atreven a cuestionar los hechos establecidos. Sí, señor Morrison, ¿verdad? ¿Tiene alguna pregunta sobre la imposibilidad fundamental de los vínculos depredadores entre especies? Jake se removió en su asiento, moviendo inconscientemente una mano para rascarle detrás de las orejas a Biscuit. La cola del perro comenzó su perezoso metrónomo contra el suelo. En realidad, profesor, dijo Jake, con ese peculiar escepticismo cortés que saca de quicio a los académicos. Me preguntaba si alguna vez conoció a mi perro. El silencio se prolongó como una goma elástica a punto de romperse. El nerviosismo de Kijix se intensificó. La respiración de Gran se volvió audiblemente más profunda. Incluso el colectivo Chimmer dejó de zumbar. Vestorin parpadeó lentamente, ladeando la cabeza con la precisión mecánica de una cámara de seguridad. Para tranquilizarlo, disculpe. Jake señaló al Golden Retriever, quien aparentemente había decidido que la repentina atención significaba que era hora de que le pidieran caricias en la barriga. Biscuit rodó sobre su espalda, sacando la lengua en lo que solo podría describirse como máxima satisfacción. Este es Biscuit, dijo Jake con el tono informal que usarías para hablar del clima. Es lo que llamamos un perro. Y además, resulta que desciende de los lobos, que, la última vez que lo revisé, son prácticamente depredadores de élite de manual.
Vestorin se erizó en lo que era o irritación académica o el equivalente alienígena de un ataque de nervios. Señor Morrison, aunque aprecio su intento de humor, lo que ha presentado es claramente un animal de presa domesticado. Observe el comportamiento dócil, la postura sumisa, la completa falta de instintos depredadores. Animal de presa. La ceja de Jake se elevó hasta la línea del cabello. Profesor, este animal de presa desciende de criaturas que cazaban en manadas coordinadas, abatieron animales 3 veces más grandes que ellos y básicamente inventaron el concepto de la caza persistente. Kijix emitió un sonido como un globo desinflándose. Pero, tartamudeó, su cuerpo de medusa temblando. Seguramente ninguna especie inteligente cohabitaría voluntariamente con criaturas tan peligrosas. Las estadísticas de mortalidad por sí solas serían catastróficas. Oh, las estadísticas de mortalidad. Jake asintió sabiamente. Tiene toda la razón. Los perros son increíblemente peligrosos. Este de aquí, señaló a Biscuit, quien de alguna manera había logrado que su pierna se quedara atrapada en el aire mientras intentaba rascarse la oreja. Una máquina de matar. Grandont se inclinó hacia adelante. Su voz era un murmullo grave que podría arrancar la pintura. ¿Un humano dice la verdad o miente? Bueno, veamos, dijo Jake, metiendo la mano en su mochila. Sacó lo que parecía sospechosamente un juguete chillón con forma de pollito de goma. En el momento en que apareció, el comportamiento de Biscuit cambió por completo. Sus orejas se pusieron alerta, su cola pasó de ser un metrónomo perezoso a una pala de helicóptero, y sus ojos se clavaron en el juguete con una precisión láser. Biscuit, dijo Jake con calma. Siéntate. La transformación fue instantánea. Biscuit se puso firme, golpeando el trasero contra el suelo con precisión militar, sin apartar la vista del juguete. Abajo. Biscuit cayó al suelo como si le hubieran disparado, pero en el buen sentido, si es que existía tal cosa. Quieto. Jake lanzó el pollito chillón al otro lado del aula. Aterrizó con un chirrido patético cerca del podio del profesor. Biscuit tenía todos los músculos tensos, su concentración absoluta, pero no se movió ni un centímetro. El aula estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Suponiendo que los alfileres hicieran ruido en gravedad artificial. Biscuit, dijo Jake tras una pausa teatral. ¿Lo pillas? Lo que pasó después probablemente violó varias leyes de la física. Biscuit se lanzó por el aula como un misil peludo. Agarró el juguete y regresó al lado de Jake en aproximadamente 3 segundos. Se sentó, dejó caer el juguete a los pies de Jake y levantó la vista con una expresión que decía claramente: ¿Lo hice bien? Creo que lo hice bien. El pico de Vestorin chasqueó rápidamente. Eso no prueba nada. Condicionamiento simple. Respuesta pavloviana. Cualquier criatura puede ser entrenada para realizar tareas básicas. ¿Cualquier criatura?, preguntó Jake con un tono engañosamente inocente. Entonces, dices que tu especie entrena regularmente a los superdepredadores para que sigan órdenes complejas, muestren un control perfecto de los impulsos y respondan a señales verbales? El colectivo brillante intervino al unísono, sus formas cristalinas vibrando con lo que podría haber sido confusión o fascinación. La especie humana ha logrado la simbiosis con los mamíferos depredadores. Esto contradice todos los principios xenobiológicos establecidos. No solo lo hemos logrado, dijo Jake, rascándose la galleta detrás de las orejas. Lo hemos perfeccionado. Llevamos haciendo esto unos 15.000 años, más o menos milenio. Las plumas de Vestorin estaban ahora en alerta máxima. Imposible. El gasto energético por sí solo sería prohibitivo. Los superdepredadores requieren un aporte calórico sustancial. Los recursos necesarios para mantener a estas criaturas agotarían la infraestructura económica de cualquier civilización. Jake asintió pensativo. Tienes toda la razón, profesor. Mantener superdepredadores es increíblemente caro. Hizo una pausa, dejando que el momento se alargara.
Por eso los hicimos trabajar para nosotros. Para que trabajaran para ti. Caza, rastreo, vigilancia, búsqueda y rescate, aplicación de la ley, terapia, compañía. Jake contaba con los dedos. Biscuit es, de hecho, mi animal de apoyo emocional. Lo exigen las normas universitarias debido a mi ansiedad por estar rodeado de especies que aparentemente creen que la cría básica de animales es imposible. El nerviosismo de Quick alcanzó niveles críticos. Pero sin duda el riesgo de traición, de que los instintos depredadores anulen el condicionamiento. ¡Ay! La traición, dijo Jake con solemnidad. Es constante. Justo esta mañana, Biscuit me traicionó robándome el sándwich cuando no estaba mirando. Un comportamiento verdaderamente cruel. Como si la mención de la comida lo hubiera convocado, la cola de Biscuit reanudó su alegre batir, y le dirigió a Jake esa clase de mirada de adoración que sugería que el robo del sándwich había merecido la pena. Thorin se irguió en toda su impresionante altura. Señor Morrison, aunque su evidencia anecdótica es divertida, difícilmente constituye una prueba científica. Su singular ejemplo no puede revocar los principios xenobiológicos establecidos. La sonrisa de Jake era de esas que deberían haber venido con una advertencia. ¿Le gustaría probar esa teoría, profesor? El desafío flotaba en el aire como un mal olor en un ascensor. Los ojos ámbar de Vestorin se entrecerraron. Su orgullo académico luchaba claramente con lo que le quedaba de sentido común. El sentido común, por desgracia, nunca había sido el fuerte de la academia. Muy bien, declaró el profesor, inflando sus plumas como un pavor real con algo que demostrar. Una observación científica controlada. Documentaremos los patrones de comportamiento de su presunto superdepredador en condiciones estandarizadas. La sonrisa de Jake podría haber alimentado una pequeña estación espacial. Genial. ¿Qué tenía en mente? Un simple análisis de la respuesta depredadora, anunció Vestorin, abriendo una interfaz holográfica. Presentaremos a su criatura diversos estímulos y observaremos sus reacciones. Predigo que no veremos más que respuestas domésticas condicionadas, lo que demostrará de forma concluyente que este animal es simplemente una especie de presa domesticada que se hace pasar por un apagón. No solo atenuado, ni parpadeante, un apagón total, seguido inmediatamente por la luz roja de emergencia que universalmente significa que algo ha salido muy, muy mal. Atención, estudiantes y profesores, gritó el sistema de anuncios del campus con esa voz alegremente robótica que, de alguna manera, hacía que la catástrofe inminente sonara como un informe meteorológico. Por favor, mantengan la calma. Se han activado los equipos de seguridad. Las unidades de seguridad del campus están respondiendo a múltiples señales de amenaza. A través de las ventanas transparentes y estáticas del aula, Jake pudo ver el patio llenándose con lo que parecía una convención de pesadillas cromadas. Los robots de seguridad de la universidad, diseñados por el mejor postor y programados por alguien que aparentemente no entendía el concepto de respuesta proporcional, estaban desplegándose en masa. No eran los típicos robots de patrulla de barrio. Eran el tipo de unidades de seguridad que parecían haber sido diseñadas por alguien con demasiadas películas de guerra y acceso a excedentes militares. Cada una medía unos 2,4 metros de altura, cargada con suficiente armamento como para arrasar un edificio pequeño, y se movía con la fluidez de un depredador que nunca había aprendido el significado de la fuerza excesiva. Evaluación de amenaza en curso, anunció el robot más cercano al irrumpir en las puertas del aula con la sutileza del impacto de un meteorito, buscando entidades hostiles. Sus sensores recorrieron la sala, se detuvieron en los diversos estudiantes alienígenas, los descartaron como no amenazantes y luego se fijaron en Biscuit. Usul estaba sentado exactamente donde Jake lo había dejado, meneando la cola, aparentemente creyendo que todo esto formaba parte de un nuevo y elaborado juego. Depredador adicto detectado. Protocolo de neutralización de 3 niveles máximos. Fue entonces cuando sucedieron varias cosas muy rápidamente. Primero,
Jake pronunció una palabra que probablemente no estaba en ninguno de los traductores universales. Segundo, Vestorin emitió un sonido como el de una tetera en crisis existencial. Tercero, Biscuit dejó de menear la cola. El cambio fue instantáneo y absolutamente aterrador. En un momento, era un Golden Retriever bobo, esperando que alguien volviera a lanzar la gallina chillona. Al siguiente, era algo que había salido de las pesadillas de la humanidad. Cada músculo se tensó, los labios se retrajeron para revelar unos dientes que de repente parecían mucho más impresionantes que hacía 30 segundos. El robot de seguridad levantó su arsenal principal. Biscuit se movió. Lo que siguió fue una lección magistral de por qué los humanos habían pasado 15.000 años criando lobos selectivamente para lograr la combinación perfecta de lealtad y letalidad. Biscuit no atacó al robot, sino que lo desarmó con precisión quirúrgica. Un salto que desafió varias leyes de la física lo llevó directamente al arsenal de sensores del robot. Sus mandíbulas se clavaron en algo importante. Hubo una lluvia de chispas y el robot se desplomó como una bruja. El segundo robot de seguridad ya estaba apuntando sus armas hacia la nueva amenaza cuando Biscuit aterrizó, rodó y, de alguna manera, logró meterse debajo. Unos cuantos mordiscos estratégicos a lo que probablemente eran componentes muy caros, y el segundo robot se unió a su compañero en la creciente pila de chatarra costosa. El robot número 3 echó un vistazo a la situación, calculó las probabilidades, al parecer, decidió que la discreción era la mejor forma de no ser convertido en piezas de repuesto. Retrocedió lentamente, bajando las armas. Amenaza neutralizada, anunció con incertidumbre. Volviendo a su estado de patrulla, Biscuit lo observó alejarse, su lenguaje corporal cambiando gradualmente de eficiente máquina de matar a buen chico. ¿Quién quiere un capricho ahora? Por favor. Tropezó de vuelta con Jake, se sentó y levantó la vista con una expresión que decía claramente: protegí a la manada. ¿Estás orgulloso de mí? El aula estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de las luces de emergencia y alguna chispa ocasional de los restos del robot. Jake se agachó y le rascó a Biscuit detrás de las orejas. Buen chico, dijo simplemente. La voz de Kijix salió como un susurro apenas audible. Eso fue un depredador ápice. Grande, que aparentemente había estado tomando notas durante todo el incidente, levantó la vista de su tableta. La criatura humana muestra lealtad a la manada, elimina amenazas a la manada, vuelve a la postura de sumisión tras la victoria. Hizo una pausa pensativa. Esto es imposible. Sí. El colectivo Chimera emitía rápidos patrones discordantes que sonaban claramente a pánico. La criatura demostró evaluación táctica, priorización de amenazas y protocolos de contención. Estos no son comportamientos de animales de presa. Vestorin se encontraba en medio de la masacre de robots, con su perfecta cosmovisión académica hecha pedazos a sus pies como su dignidad. Su pico se abrió y cerró varias veces, sin producir ningún sonido excepto un leve chasquido. Jake observó a su alrededor a las diversas especies alienígenas, todas las cuales miraban a Biscuit con expresiones que iban del asombro al terror, o algo que podría haber sido respeto. Entonces, dijo con tono conversacional, ¿alguien quiere revisar sus ideas sobre las relaciones entre humanos y depredadores? ¿O deberíamos pasar a la demostración avanzada? Vestorin finalmente logró cerrar el pico, aunque seguía mirando a Biscuit como si el perro hubiera reescrito personalmente las leyes de la física, lo cual, considerando los restos humeantes de 2 robots de seguridad, tal vez lo había hecho. John, dijo el profesor lentamente, no debería ser posible. Jake se recostó en su silla, acariciando distraídamente la cabeza de Biscuit con una mano, mientras el perro jadeaba alegremente, aparentemente convencido de que desmantelar robots de seguridad era solo otra actividad divertida del martes. Mira, ahí es donde todo tu marco académico se desmorona, profesor. Lo estás viendo desde el ángulo equivocado, señaló Jake alrededor del aula.
Sigues hablando de los superdepredadores como si fueran una especie de callejón sin salida evolutivo. Pero esto es lo que te estás perdiendo. Los humanos no solo nos hicimos amigos de los superdepredadores. Nos convertimos en superdepredadores junto a ellos. El nerviosismo de Kijix había alcanzado niveles sísmicos. Pero eso requeriría niveles sin precedentes de cooperación interespecies. La incompatibilidad biológica por sí sola sería un problema, coincidió Jake. Si estuviéramos hablando de relaciones normales entre depredadores y presas, pero no es así. Estamos hablando de dinámicas de manada. Se inclinó hacia adelante, entusiasmado con el tema. Mira, los lobos no cazan solos. Cazan en grupos coordinados con jerarquías definidas, planificación táctica y especialización de roles. ¿Te suena familiar? El colectivo Chimera intervino con incertidumbre. Estás sugiriendo que los humanos se integraron en las estructuras de manada existentes. No, dijo Jake alegremente. Mejor que eso. Creamos nuevas. Los humanos descubrimos algo que aparentemente ninguna otra especie en la galaxia ha logrado. No intentamos dominar a los superdepredadores ni ser dominados por ellos. Formamos alianzas. La enorme cabeza de Grandond se inclinó pensativa. Alianza implica beneficio mutuo. ¿Qué beneficio recibe un superdepredador de la cooperación con los humanos? Comida, refugio, atención médica, protección contra amenazas mayores y éxito reproductivo garantizado. Jake contó los puntos con los dedos. Además, y esta es la parte que realmente te pone a prueba, les dimos un propósito. Los lobos quieren cazar y proteger a su manada. Les dimos nuevas cosas que cazar y nuevos miembros de la manada que proteger. Señaló a Biscuit, que ahora estaba tumbado boca arriba, esperando que alguien notara que necesitaba que le frotaran la barriga. Biscuit no es solo mi mascota. Es mi compañero. Cuando esos robots me amenazaron, sus instintos de manada se activaron. Pero en lugar de atacar al objetivo más cercano disponible como lo haría un depredador normal, eliminó la amenaza real y luego volvió inmediatamente a su comportamiento de manada. Ese nivel de discriminación táctica requiere inteligencia. Las plumas de Storin se crispaban con lo que parecía angustia académica. Pero la presión evolutiva, la asignación de recursos, la probabilidad estadística de destrucción mutua serían astronómico, asintió Jake. Si los humanos no fueran cazadores de persistencia, el aula quedó en silencio, salvo por el zumbido de las luces de emergencia y el jadeo satisfecho de Biscuit. Cazadores de persistencia, susurró Kijix. La sonrisa de Jake podría haber iluminado todo el campus. Ah, ustedes no saben de esa parte, ¿verdad? Verán, los humanos no somos solo usuarios de herramientas o criaturas sociales o cualquier otra categoría en la que nos coloquen sus libros de texto de xenobiología. Somos depredadores. De resistencia. No tenemos garras, colmillos ni armadura natural. Lo que tenemos es la capacidad de perseguir algo hasta que literalmente muere de agotamiento. Las implicaciones de esta afirmación se asentaron en la sala como una manta particularmente incómoda. Los humanos, continuó Jake conversando, pueden correr una maratón y luego tener suficiente energía para librar una guerra. Podemos rastrear presas durante días en terreno hostil. Podemos sobrevivir en entornos que matarían a la mayoría de las especies en horas. Y podemos hacer todo esto mientras llevamos herramientas, nos coordinamos con los miembros de la manada y planificamos estrategias complejas. Grond estaba ahora tomando notas con furia. La especie humana exhibe características de superdepredador. La cooperación con otros superdepredadores representa una mejora táctica más que una competencia por los recursos. Exactamente. Jake señaló al alienígena de aspecto guerrero con evidente aprobación. Dos estilos de caza diferentes, habilidades complementarias, lealtad compartida a la manada. Los lobos nos dieron mejores sentidos y técnicas de caza en manada. Les dimos herramientas, armas a distancia y pensamiento estratégico. El repiqueteo del colectivo Chimera había cambiado a algo que sonaba casi a armonía.
Esto sugiere que la civilización humana se desarrolló mediante la cooperación depredadora en lugar de los modelos tradicionales de domesticación. No solo se desarrolló, dijo Jake, se perfeccionó. No nos detuvimos en los lobos, los caballos. Cazadores persistentes que convertimos en compañeros de caballería, gatos, depredadores de emboscada a los que convencimos de que se encargaran de nuestros problemas con los roedores a cambio de comida y refugio. Halcones, águilas, incluso delfines en algunas culturas. Vestorin emitió un sonido estrangulado que podría haber sido horror o fascinación académica. Estás describiendo una civilización construida sobre el reclutamiento sistemático de superdepredadores. Estoy describiendo una civilización que descubrimos cómo convertir la cadena alimentaria en una red social. Jake corrigió. Todas las especies que ustedes consideraban demasiado peligrosas para acercarse, las observábamos y decíamos, ¿cómo podemos hacer que esto funcione para todos? El nerviosismo de Quick se había transformado en algo que parecía casi entusiasmo. Pero seguramente debía haber fallos, especies que demostraron ser incompatibles, depredadores que no se podían integrar. La expresión de Jake se tornó pensativa. Bueno, hubo una vez con osos. La luz de emergencia eligió ese momento para parpadear amenazantemente, seguido de un anuncio que les heló la sangre a todos. Atención. Código rojo de confinamiento en vigor. Brecha de laboratorio en el sector 7. Todo el personal evacuado inmediatamente. Repito, todo el personal evacuado inmediatamente. A través de las ventanas, podían ver a estudiantes y profesores corriendo por el patio en lo que podría describirse generosamente como pánico organizado, y con mayor precisión, como un caos apenas controlado. Biscuit aguzó el oído y miró a Jake con una expresión que decía claramente, «Vamos a ayudar con esta situación. Porque estoy listo para ayudar con esta situación». Jake se levantó, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. «Bueno», dijo con indiferencia, «parece que es hora de la demostración avanzada después de todo». La alarma de evacuación estaba haciendo eso de empezar como una advertencia urgente y gradualmente se convertía en el equivalente sonoro de alguien con un ataque de pánico. A través de las ventanas del aula, Jake pudo ver a los últimos estudiantes que huían desaparecer en cápsulas de transporte de emergencia mientras los drones de seguridad zumbaban como avispas mecánicas sufriendo una crisis nerviosa. «Señor Morrison», dijo Vestorin, con la voz casi histérica. «Seguramente no tiene intención de investigar una fuga de laboratorio. Los protocolos establecen claramente que todo el personal no esencial debe evacuar de inmediato». Jake ya se dirigía a la puerta, y Biscuit lo siguió con la precisión que sugería que ya habían hecho esto antes. «Profesor, con el debido respeto a sus protocolos, algo acaba de escaparse de una instalación de contención en un campus lleno de civiles en pánico. Esa no es una situación de personal no esencial». Kijix emitió un sonido como un globo desinflándose lleno de ansiedad. «Pero seguro que las fuerzas de seguridad pueden con lo que sea que haya escapado. Tienen entrenamiento, equipo y procedimientos de contención adecuados». ¿Se refiere a las fuerzas de seguridad que acaban de intentar? ¿Para neutralizar a mi perro de apoyo emocional? Jake se detuvo en la puerta, con una ceja levantada en lo que solo podría describirse como un escepticismo cortés. Esas fuerzas de seguridad. El pasillo exterior era una obra maestra de iluminación de emergencia y malas decisiones. Las luces estroboscópicas rojas lo pintaban todo de tonos de pánico mientras el sistema de anuncios del campus continuaba con sus útiles actualizaciones. La designación de muestra de laboratorio Z 7 hectáreas violado la contención. Evite el contacto visual directo. No intente interactuar. Repito, no intente interactuar. El olfato de Biscuit ya estaba funcionando, su cabeza girando de izquierda a derecha mientras analizaba el complejo cóctel de olores que suelen producir las evacuaciones de emergencia. Sudor de miedo de una docena de especies diferentes, ozono de aparatos electrónicos sobrecargados, el olor metálico de maquinaria dañada y, por debajo de todo, algo más.
algo que hizo que sus labios se contrajeran en un gruñido silencioso. De acuerdo, chico, dijo Jake en voz baja. ¿Qué tenemos? El cambio en Biscuit fue inmediato y total. Su actitud despreocupada se evaporó, reemplazada por la intensidad concentrada de un depredador que acaba de atrapar a su presa. Bajó la cabeza. Su postura se ensanchó, y cada línea de su cuerpo gritaba profesionalismo. Los guió por el pasillo a un ritmo que de alguna manera era a la vez urgente y cauteloso, deteniéndose en las intersecciones para sondear el aire antes de continuar. Jake lo siguió, interpretando el lenguaje corporal de su compañero como un texto que hubiera memorizado años atrás. Detrás de ellos, los estudiantes alienígenas los seguían en un grupo compacto que sugería que eran muy valientes o muy estúpidos. Probablemente ambas cosas. El humano está usando al depredador como sistema de rastreo, observó Gran. Su voz se redujo a lo que probablemente pasó por un susurro entre su especie. Comportamiento de caza en manada. Es más que eso, dijo Jake sin mirar atrás. Biscuit. Tiene unas 40 veces más receptores olfativos que yo. Un oído que puede captar frecuencias que ni siquiera puedo imaginar e instintos que se han refinado durante 15.000 años de crianza selectiva. No lo estoy usando como herramienta. Funcionamos como una unidad. Habían recorrido aproximadamente la mitad del campus cuando Biscuit se paralizó de repente. Cada pelo de su espalda se erizó. A través de la iluminación de emergencia, pudieron ver el origen del problema. Z7 parecía como si alguien le hubiera quitado las peores partes a un Oneyer, lo hubiera atravesado con una motosierra y luego le hubiera causado problemas de control de la ira. Medía aproximadamente 4 toneladas hasta el hombro, estaba cubierto con lo que parecía ser una armadura natural y estaba reduciendo una costosa escultura abstracta a sus átomos. La escultura estaba perdiendo. «Oh», dijo Kijix en voz muy baja. «Oh, mi evaluación», preguntó Jake en voz baja. La respuesta de Biscuit fue un gruñido bajo que, de alguna manera, transmitía hostilidad, agresividad, aproximadamente un 50% más grande que los parámetros óptimos de enfrentamiento, y definitivamente no estaba interesado en jugar a la pelota. La cabeza de la criatura se levantó de golpe al oír el sonido, revelando un rostro digno de las peores pesadillas de la humanidad. 6 ojos dispuestos en un patrón que sugería que la evolución había sido particularmente creativa al diseñar este espectáculo de terror en particular, fijos en su grupo con inconfundible interés. Brecha secundaria detectada. Anunció el sistema del campus amablemente. Z7 hectáreas atacado a un objetivo potencial. Equipos de respuesta a emergencias en camino. ¿Cuánto tardará la respuesta a emergencias? Vestorin susurró. Jake revisó la pantalla de su muñeca. Según esto, unos 12 minutos. Z7 dio un paso hacia ellos, y varias cosas quedaron claras al instante. Primero, era más rápido de lo que algo de ese tamaño tenía derecho a ser. Segundo, no temía en absoluto a nada en su vecindad inmediata. Tercero, estaba a punto de demostrar por qué existían los protocolos de contención de laboratorio. La voz de Jake Kijik era apenas audible. ¿Qué hacemos? Jake miró a Biscuit, quien le devolvió la mirada con una expresión que claramente decía: «Estoy listo cuando tú lo estés, compañero». «Hacemos lo que hacen los cazadores en manada», dijo Jake simplemente. «Trabajamos juntos». Lo que sucedió a continuación fue una clase magistral de cooperación interespecies que habría reescrito todos los libros de texto de xenobiología de la galaxia. Suponiendo que alguien había estado tomando notas en lugar de intentar evitar ser devorado, Jake se movió a la izquierda, atrayendo la atención de Z7 mientras Biscuit volaba en círculos a la derecha. No huyendo, no escondiéndose tras una cobertura disponible, sino posicionándose para un enfrentamiento coordinado con algo que los superaba a ambos juntos. La criatura cargó. Jake con la velocidad que hacía llorar a la física. Pero Jake ya no estaba allí. Se había hecho a un lado en el último segundo, y de repente Biscuit apareció en su lugar,
golpeando a Z7 de lado con la fuerza suficiente para hacerlo rodar. Antes de que pudiera recuperarse, Jake se puso de pie, usando un escombro para mantener la atención de la criatura, mientras Biscuit se reposicionaba para otro golpe. Se movían como bailarines que hubieran practicado la misma rutina durante años, cada uno anticipándose a las acciones del otro, maximizando sus fuerzas. No era una pelea. Era una demostración de por qué humanos y perros habían conquistado un planeta juntos. Z7, a pesar de toda su armadura y agresividad, estaba diseñado para el combate directo. Podía manejar a un oponente, tal vez dos, si eran lo suficientemente estúpidos como para atacar desde la misma dirección. Lo que no podía manejar era a dos depredadores que pensaban como un equipo, se movían como un equipo y luchaban como si lo hubieran hecho toda su vida. Después de unos 90 segundos de golpes y embestidas cada vez más frustrados, Z7 al parecer, decidió que la discreción era la mejor manera de no ser sistemáticamente superado por un humano y su animal de apoyo emocional. Retrocedió, con sus 6 ojos fijos en ellos antes de darse la vuelta y alejarse torpemente en busca de una presa menos coordinada. Jake y Biscuit lo vieron marchar, sin mostrar ninguna intención de perseguirlo. La amenaza fue neutralizada. La manada estaba a salvo. Misión cumplida. Buen chico, dijo Jake, rascando detrás de las orejas de Biscuit. La cola del perro reanudó su alegre movimiento de helicóptero, aparentemente convencido de que la caza táctica en manada era el mejor juego jamás inventado. Los equipos de respuesta a emergencias eligieron ese momento para llegar, con suficiente potencia de fuego como para arrasar una pequeña luna y con una expresión claramente decepcionada al descubrir que la crisis ya se había resuelto. Los estudiantes alienígenas permanecieron en silencio, atónitos, observando a Jake sacudirse el polvo de la chaqueta con indiferencia mientras Biscuit olfateaba con la esperanza de encontrar algún bocadillo caído. Así que Jake dijo, como si nada, ¿alguien tiene preguntas sobre las relaciones entre humanos y depredadores, o deberíamos regresar y terminar la clase? 3 semanas después, el aula 7 lucía notablemente diferente. Había desaparecido. Las estériles exhibiciones holográficas de las teóricas relaciones entre depredadores y presas. En su lugar, había exhibiciones interactivas con demostraciones en vivo, transmisiones de video desde la Tierra que mostraban a humanos trabajando junto a varios animales, y lo que parecía ser un pequeño zoológico de mascotas en un rincón donde varios estudiantes extraterrestres intentaban interactuar nerviosamente con una selección de criaturas terrestres que Jake, de alguna manera, había convencido a la universidad para que importara con fines educativos. El profesor Vestorin estaba de pie al frente del pasillo, con sus plumas, antes impecables, ahora ligeramente erizadas por lo que parecía ser un encuentro reciente con un conejo particularmente amigable. Toda su conducta había sufrido lo que, caritativamente, podría describirse como un trasplante de personalidad académica completo. Como hemos establecido de forma concluyente mediante observaciones empíricas recientes, anunció ante un aula abarrotada. Los modelos xenobiológicos previos sobre la integración de los depredadores ápice estaban incompletos. Jake estaba sentado en la primera fila ahora, con galletas esparcidas por el pasillo bajo un rayo de luz artificial, abriendo ocasionalmente un ojo para monitorear la sala en busca de posibles amenazas, o más probablemente, bocadillos caídos. El perro se había convertido en una especie de celebridad del campus, aunque parecía ver su fama con la misma. Aplicaba una indiferencia casual a la mayoría de las cosas que no involucraban directamente comida o masajes en el vientre. El modelo humano de cooperación entre especies, continuó Vestorin, consultando lo que parecían ser notas completamente nuevas, representa un cambio de paradigma en nuestra comprensión de la biología evolutiva. En lugar de considerar a los superdepredadores como terminales evolutivos, ahora debemos considerarlos como socios potenciales en estructuras sociales complejas. Kijix levantó un tentativo apéndice de su tanque de movilidad. Profesor, ¿podría dar más detalles sobre los modelos de asignación de recursos?
¿Cómo gestionan las sociedades humanas las necesidades calóricas necesarias para mantener múltiples especies de superdepredadores? Excelente pregunta, Kijix, respondió Vestorin con lo que podría haber sido entusiasmo. Era difícil saberlo ya que el entusiasmo se parecía notablemente a la histeria académica en su especie. Señor Morrison, ¿le importaría abordar los factores económicos? Jake se puso de pie, estirándose de una manera que sugería que se había sentido mucho más cómodo siendo el centro de atención académica. Bueno, la respuesta corta es que no los mantenemos. Nos asociamos con ellos. La galleta aquí no me cuesta recursos. Brinda servicios, seguridad, compañerismo, apoyo emocional y valor de entretenimiento que no podría conseguir en ningún otro lugar. Hizo un gesto hacia la esquina de la habitación donde un pequeño atigrado estaba demostrando sus habilidades de caza con un ratón mecánico mientras un grupo de seres cristalinos y brillantes observaban fascinados. Esos son bigotes. Técnicamente es una carnívora obligada con instintos de caza que podrían acabar con presas del doble de su tamaño. En términos prácticos, ella es control de plagas, alivio del estrés y una clase magistral sobre eficiencia depredadora, todo en un solo paquete que pesa 8 libras y ronronea cuando le rascas detrás de las orejas. Gran, que aparentemente se había designado a sí mismo como anotador de la clase, levantó la vista de su tableta. El ser humano crea relaciones simbióticas con múltiples especies de depredadores simultáneamente. Esto debería dar lugar a conflictos territoriales. Jake debería estar de acuerdo excepto que establecimos la jerarquía de la manada desde el principio. Biscuit sabe que Whiskers es parte de nuestra unidad familiar. Whiskers sabe que Biscuit es un aliado, no una amenaza. Tienen estrategias de caza completamente diferentes preferencias de presas y conjuntos de habilidades complementarios. Para demostrar su punto, Jake saqué el pollo de juguete chirriante que había iniciado toda esta revolución académica. En el momento en que apareció, ambos animales entraron en modo de alerta máxima. La cola de Biscuit comenzó su rutina de helicóptero mientras los bigotes se agazapaban en una perfecta posición depredadora. Galleta, dijo Jake con calma. Siéntate. Quédate. El perro inmediatamente se fijó en su posición, cada músculo temblando con anticipación, pero manteniéndose perfectamente quieto. Jake arrojó el juguete al otro lado de la habitación. Aterrizó con su patético chillido cerca del podio del profesor. Bigote se lanzó tras él como un misil peludo, se abalanzó sobre él con precisión quirúrgica y comenzó lo que solo podría describirse como una demostración de victoria que incluyó muchas patadas y simulacros de lanzamientos mortales. Biscuit observó toda la actuación sin mover un músculo, moviendo la cola en lo que parecía ser un aprecio genuino por la técnica de su colega felino. Jake explicó a la audiencia atónita. Biscuit entiende que esta caza en particular pertenece a Whiskers. Whiskers entiende que la presencia de Biscuit significa que puede concentrarse completamente en la presa sin estar atento a las amenazas. Sus formas cristalinas palpitan con lo que se había convertido en su expresión estándar de asombro académico. Todo mejora, dijo Jake, sonriendo. Miren esto, silbó suavemente, y ambos animales inmediatamente abandonaron sus actividades para concentrarse en él. Siguió una serie de señales con las manos que parecían una especie de coordinación táctica. Biscuit se movió hacia el lado izquierdo de la habitación, Bigotes hacia la derecha, ambos observando a Jake con enfoque láser. Jake señaló su mochila, que dejó deliberadamente cerca del fondo del pasillo. Lo que ocurrió después fue una obra maestra del trabajo en equipo entre especies. Biscuit se acercó a la bolsa por un lado, usando su tamaño y presencia para llamar la atención, mientras que Bigotes se acercó por el otro lado, usando su sigilo y agilidad para investigar al objetivo. Se movían como una unidad coordinada, cubriendo los puntos ciegos de cada uno, maximizando sus fortalezas individuales. Estrategias de caza complementarias, explicó Jake mientras sus dos compañeros aseguraban con éxito la mochila y regresaban a su lado. Biscuit proporciona poder e intimidación. Los bigotes proporcionan sigilo y precisión. Juntos,
Pueden hacer frente a amenazas que serían difíciles para cualquiera de ellos individualmente. Vestorin estaba garabateando notas con el fervor de quien acaba de descubrir que todo lo que pensaba lo que sabía sobre física estaba equivocado. Las aplicaciones tácticas son extraordinarias. Pero seguramente este nivel de cooperación requiere una amplia formación, programas de cría especializados y décadas de acondicionamiento. No, dijo Jake alegremente. Bigotes aparecieron en mi puerta hace unos 6 meses, probablemente buscando comida. Le tomó aproximadamente una semana descubrir la dinámica de la manada e integrarse en la unidad familiar. Semana en casa. La voz de Kijix ascendió hacia frecuencias ultrasónicas para integrar a un superdepredador en una estructura social existente. Los gatos aprenden rápido, dijo Jake encogiéndose de hombros. Además, pudo ver que Biscuit y yo teníamos buenas relaciones. Comida, refugio, seguridad y todas las oportunidades de caza que pudiera desear. ¿Por qué luchar contra el sistema cuando puedes unirte a él y mejorarlo? Una nueva voz habló desde el fondo de la sala donde varios estudiantes del programa avanzado de xenobiología habían estado observando la demostración. Pero seguramente debe haber límites a este modelo de integración. Especies que son demasiado agresivas, demasiado territoriales y demasiado fundamentalmente incompatibles con las estructuras sociales humanas. La sonrisa de Jake adquirió una cualidad ligeramente maníaca que probablemente debería haber venido con una etiqueta de advertencia. Bueno, dijo, sacando su comunicador personal. Es curioso que deberías preguntar. Mi solicitud para el programa de investigación de posgrado de la universidad acaba de ser aprobada. Estoy haciendo mi tesis sobre modelos avanzados de integración de depredadores humanos. Mostró la pantalla a la clase que mostraba lo que parecían ser manifiestos de envío, registros veterinarios y permisos de construcción de hábitat. ¿Alguien quiere conocer a mis sujetos de investigación? Deberían llegar la próxima semana. El pico de Vestorin chasqueó rápidamente mientras leía el manifiesto. Señor Morrison, según esta documentación, usted ha solicitado su voz se quebró ligeramente. Un oso grizzly terrestre. 2 osos pardos, corrigió Jake alegremente. Hermanos que ya socializaban con humanos, además de una manada de lobos, 3 delfines para las instalaciones de investigación acuática y algo llamado tejón de miel que la Oficina de Exportación de la Tierra describió como desaconsejable, pero técnicamente legal. La sala de conferencias quedó en silencio excepto por el sonido de las galletas, los jadeos felices y los ronroneos de satisfacción de los bigotes. Kijix emitió un sonido como el de un globo desinflado lleno de temor existencial. Vas a llenar el campus con depredadores superiores. Voy a demostrar que el modelo humano de asociación depredadora se puede ampliar para crear la primera comunidad interespecies verdaderamente integrada en la historia galáctica. Corrigió Jake. Piense en ello como una aplicación práctica de todo lo que hemos aprendido. Gran levantó la vista de sus notas garabateadas frenéticamente. El ser humano busca crear un ejército de depredadores. El ser humano busca crear una familia extensa. Jake dijo con firmeza. Hay una diferencia. Vestorin permaneció en silencio durante un largo momento, aparentemente procesando las implicaciones de tener un campus poblado por depredadores superiores integrados por humanos. Finalmente, habló. Clase despedida, dijo débilmente. Necesito actualizar mis pólizas de seguro. Mientras los estudiantes salían, charlaban entusiasmados en una docena de idiomas diferentes sobre las implicaciones de la investigación de Jake. Biscuit se acercó a Bigotes, quien todavía estaba celebrando la victoria con el pollo chirriante. El gato miró al perro, emitió un sonido que podría haber sido de reconocimiento o gratitud y luego volvió a su juguete. Biscuit se instaló cerca, aparentemente contento de servir como detalle de seguridad durante el tiempo de juego de Feline. Jake observó a sus 2 compañeros con el tipo de expresión satisfecha que sugería que acababa de demostrar un punto que era mucho más grande que un simple ejercicio académico. Entonces, no le dijo a nadie en particular.
Alguien todavía cree que los superdepredadores y las especies inteligentes no pueden llevarse bien. Desde algún lugar a lo lejos llegó el sonido de equipos de construcción estableciendo lo que probablemente serían hábitats animales muy costosos.